Esta historia es una obra artística completamente reconstruida. Cualquier parecido con hechos reales o personas existentes es pura coincidencia y no permite establecer ninguna verdad histórica. Acompáñanos en este viaje y deja que la voz te guíe a través de la historia. En el momento en que Alejandro Ruiz entró en el piso del último nivel de una urbanización en la zona residencial cercana a La Mancha, el olor fue lo primero que le golpeó. Lirios frescos, fríos y elegantes, estaban en un jarrón de cristal sobre la mesa de comedor de mármol. No eran ramos baratos de un supermercado como Mercadona que a veces dejaba a Lucía Navarro cuando la culpa lo obligaba a fingir que era un marido atento. No. Eran lirios caros de una floristería exclusiva del centro de la ciudad, atados con una cinta blanca de seda y colocados en el corazón de la casa como una acusación silenciosa. Se quedó inmóvil. Su chaqueta aún olía al perfume de Paula Serrano, dulzón y artificial, impregnado en la tela después de una noche que él juró llamar solo una cena de negocios. Pero esos lirios no le pertenecían. Y hombres como Alejandro odiaban todo lo que no podían controlar. ¿De dónde ha salido esto?, preguntó con brusquedad mientras arrojaba las llaves al suelo y el metal resonaba con fuerza. Al otro lado de la habitación Lucía Navarro levantó la mirada de su viejo portátil. Su rostro estaba tranquilo con esa calma particular que aparece después de meses intentando mantener a flote un matrimonio que se hunde. Las mangas del suéter estaban arremangadas y dejaban ver manchas pálidas de pintura del proyecto en el que había trabajado hasta muy tarde. Lo envió un cliente, dijo en voz baja, como un regalo por haber terminado el trabajo con éxito. La mandíbula de Alejandro se tensó. ¿Qué cliente? Javier Martín. El nombre cayó en la habitación como una piedra en agua inmóvil. Alejandro llevaba años intentando conseguir una reunión con Javier, uno de los directivos más influyentes de la región, que nunca respondía a sus llamadas. Y ahora ese hombre había enviado flores a casa de Lucía. Alejandro dio un paso adelante. Su voz se volvió baja y áspera. ¿Por qué tendría que enviarte algo así? Lucía parpadeó, sorprendida por la acusación, porque le gustó mi proyecto, porque respeta mi trabajo. Respeto. Una palabra que Alejandro despreciaba si no estaba dirigida a él. Su mirada se oscureció. ¿De verdad crees que voy a creer eso? Antes de que Lucía respondiera sonó la señal del ascensor. Pasos. Una voz femenina. Lucía se giró sin entender qué ocurría. Y justo en ese momento las puertas del ascensor se abrieron mostrando a una persona que jamás esperaba ver en su puerta a las 7 de la mañana. La amante de Alejandro estaba allí sonriendo como si tuviera pleno derecho a estar en ese lugar. Y en ese segundo Lucía comprendió que su vida estaba a punto de dividirse en un antes y un después. El secreto que esa mujer traía consigo lo destruiría todo. Lucía Navarro había aprendido durante años a callar dentro de su propia casa. No porque no tuviera voz, sino porque Alejandro la había acostumbrado lentamente a creer que sus palabras no significaban nada. Por eso cuando Paula Serrano, la amante de Alejandro, salió del ascensor como si fuera la dueña del piso, Lucía no gritó, no perdió el control, no hizo una escena. Simplemente miró, y ese silencio asustó a Paula más que cualquier escándalo. Dijo Paula llevándose la mano bien cuidada a los labios en un gesto de sorpresa fingida. Interrumpí algo. En el pecho de Lucía algo se apretó con dolor. Rabia, humillación, traición ardiente, pero la voz se mantuvo firme. ¿Qué haces aquí? Alejandro se tensó. No esperaba eso. Lucía vio el pánico en sus ojos como el de un niño atrapado con las manos en un frasco de mermelada. Paula en cambio disfrutaba del caos que provocaba. Su mirada se deslizó hacia el ramo. Flores bonitas. No pensaba que Alejandro fuera romántico. Lucía tragó saliva. No las envió él. Paula inclinó la cabeza y el placer se dibujó en su rostro. Entonces alguien más. ¡Qué valiente!
Lucía quiso desaparecer, quiso gritar. En lugar de eso se abrazó a sí misma regulando la respiración como hacía siempre cuando la vida se volvía demasiado pesada. A los 20 años trabajaba en 2 empleos. Aceptaba cada proyecto freelance de diseño de iluminación que encontraba, saliendo de deudas factura tras factura. Construyó su vida con Alejandro desde cero, lo apoyó hasta los trajes caros, hasta la oficina en un centro empresarial de la avenida principal, hasta la arrogancia. Y ahora, a los 31, estaba allí sintiéndose una extraña en su propia casa. Alejandro pasó la mano por el cabello. Paula, no deberías haber venido aquí. ¿Por qué no respondió ella con dulzura? Anoche no te quejabas. El pulso de Lucía vaciló pero se mantuvo firme. Siempre se mantenía firme. Criada sin padre y con una madre que trabajaba en 3 empleos, Lucía aprendió pronto que sobrevivir a veces significaba tragarse la amargura y seguir adelante. Ella siempre creyó que Alejandro era distinto, que valoraba la lealtad, que la veía. Ahora vio la verdad. Alejandro nunca quiso una compañera. Quiso una posesión. Y Paula quería adueñarse de todo lo que Alejandro tocaba, incluido el piso, la carrera y la vida que Lucía le ayudó a construir. Paula se acercó. Su perfume resultaba pesado. La sonrisa era burlona. Alejandro no te contó lo que pasó anoche. Sí. El corazón de Lucía se detuvo por un instante. El rostro de Alejandro palideció. Y Paula susurró una frase que no solo rompió la habitación, la hizo estallar, porque no estuvo solo conmigo. Estaba haciendo planes sobre ti. El piso del último nivel con vistas panorámicas al río Ebro había sido alguna vez el refugio de Lucía. Recordó el día de la mudanza, cuando estaba de pie junto a las enormes ventanas mirando las luces de Zaragoza como si por fin hubiera llegado a un lugar donde la vida ya no podría herirla. Entonces las luces de la ciudad parecían cálidas y llenas de promesas. Ahora eran frías, como testigos de una traición lenta. Alejandro caminó por el salón. Cada paso resonaba con eco. El suelo de mármol brillaba en la luz de la mañana reflejando su irritación, su culpa y las grietas en la fachada de seguridad. Todo parecía perfecto, muebles de diseño, cuadros cuidadosamente elegidos, cocina con electrodomésticos italianos caros. Pero bajo la superficie hacía tiempo que se había instalado la podredumbre y Lucía se sentía extraña vagando entre las ruinas de su propia vida. Paula recorrió la habitación como si le perteneciera. Los tacones golpeaban con fuerza el suelo y se reflejaban en los techos altos mientras caminaba hacia las ventanas panorámicas. Vista impresionante, dijo con una mueca por encima del hombro. Ahora entiendo por qué te aferrabas tanto a este lugar. Como si Lucía fuera solo una invitada temporal en una vida que no le pertenecía. Lucía apretó la mandíbula y se giró. No tenía el lujo de romperse. No allí, no en ese momento. La ciudad se extendía abajo. Torres de cristal del centro empresarial, puntos en movimiento de coches, el zumbido del tráfico matutino a lo lejos. Pero en lugar de calma la invadió el miedo. Algo cambiaba, algo se acercaba. La voz de Alejandro Ruiz cortó el silencio. Ahora no es el momento, Paula. Vamos ya, respondió ella con desdén. Tú mismo me dijiste que viniera. La cabeza de Lucía Navarro se alzó bruscamente. ¿Qué? Alejandro desvió la mirada. Eso fue suficiente. Paula Serrano se acercó lentamente a la mesa del comedor y pasó los dedos por los lirios que había enviado. Javier Martín. Son caros, dijo. ¿Quién le envía flores así a una mujer casada? Alguien que valora su trabajo, respondió Lucía. Pero su voz sonó más baja de lo que quería. O alguien que la desea, sonrió Paula. La mandíbula de Alejandro se contrajo. Odiaba oír eso. Odiaba la idea misma de que otro hombre valorara a Lucía. Odiaba que Javier Martín, alguien superior a él en todo,
supiera siquiera de la existencia de Lucía. En su rostro pasó un temblor de pánico breve pero evidente. Y como por una señal del destino su teléfono vibró. Miró la pantalla y palideció. Lucía lo vio. Un nombre. Un nombre que no pertenecía a Paula ni a nadie que ella conociera. Un nombre que Alejandro nunca quiso que ella viera. Necesitaba pruebas, algo real, algo imposible de negar. Y en ese momento el universo le dio una señal. En el cuello de la impecable camisa blanca de Alejandro, parcialmente oculto por la chaqueta, notó una marca pálida de lápiz labial. No era el tono de Paula. Era más profundo, más oscuro, un color que Paula nunca usaba. La voz de Lucía tembló pero no retrocedió. Alejandro, ¿qué tienes en el cuello? Él se quedó inmóvil. Las cejas de Paula se alzaron con una burla entusiasmada. Vaya. Sí que es. A lo lejos sonaban sirenas, el flujo de coches matinal rugía. Latía el corazón de la ciudad indiferente a los corazones rotos y a las promesas destruidas. Dentro las paredes parecían demasiado estrechas. Alejandro se enderezó intentando recuperar el control. Lucía, estás exagerando. Pero ella no exageraba. Durante años no había reaccionado. Había tragado dudas, ignorado señales de alarma, convencido a sí misma de que el amor podía sobrevivir a la falta de respeto. Pero eso era demasiado. Lucía dio un paso atrás. La respiración se descompuso. Recorrió la habitación con la mirada. Los lirios de Javier. El lápiz labial en el cuello de Alejandro. El teléfono vibrando con mensajes de otra mujer. Paula seguía sonriendo. Todo se unió en una verdad cruel. Alejandro no tropezó. No cometió un error. Tenía un plan. Un plan que empezó mucho antes de Paula y no terminó con ella. Y entonces sonó con fuerza el interfono. Una entrega para Lucía. Y lo que había en esa caja debía romper el último hilo que sostenía su matrimonio. El ascensor volvió a emitir una señal cortando la tensión como una cuchilla. Lucía se apresuró hacia la entrada agradecida, necesitando desesperadamente cualquier distracción del caos a su espalda. En la puerta estaba un repartidor con una elegante caja negra atada con una cinta plateada demasiado refinada. Una entrega para Lucía Navarro, dijo. Ella dudó mirando a Alejandro y Paula, que la observaban como depredadores a una presa herida. Aún así firmó. En cuanto sus dedos tocaron la caja, un mal presentimiento le atravesó el pecho. Embalaje lujoso. Pesado. Personal. Ojalá no sea de Javier, pensó. Alejandro cruzó los brazos. Otro regalo más. Parece que últimamente estás muy ocupada. Sus celos cortaban el aire con una dureza venenosa. Paula se inclinó hacia él y susurró algo que Lucía no oyó, pero la sonrisa en sus labios lo decía todo. Lucía llevó la caja a la mesa del comedor. Las manos le temblaban cuando desató la cinta. La tapa se levantó con demasiada facilidad y dentro había una pila de fotografías brillantes. Se quedó inmóvil. En la primera aparecía ella en una reunión con un cliente 2 semanas antes. Caminando por la calle Alfonso I, riendo mientras hablaba con el gerente de un hotel. Momentos completamente inocentes, pero captados desde ángulos que parecían íntimos, invasivos, inquietantes. Otra fotografía. ¿Otra? Alejandro arrancó la imagen superior. Su rostro se oscureció. ¿Quién hizo esto? Yo no lo sé, susurró Lucía. Paula tomó una de las fotos levantando las cejas de forma teatral. Vaya. Sí que estabas ocupada, ¿verdad? Es por trabajo, insistió Lucía sintiendo como el calor le subía al rostro. Es el proyecto del hotel del que te hablé. Alejandro Ruiz golpeó la fotografía contra la mesa con fuerza. ¿De verdad crees que voy a creer eso? Alguien te envía flores, alguien te envía fotos.
¿Qué se supone que debo pensar? Que alguien me está siguiendo, dijo Lucía Navarro, casi sin aliento por la verdad. Pero Alejandro solo oía lo que quería. Dio un paso más cerca. Su voz se volvió baja y peligrosa. Es Javier Martín. Es con él con quien andas por la ciudad. Lucía se estremeció. Alejandro, detente. Mira la hora de las fotos. Están hechas de día, cuando tú estabas trabajando. Paula Serrano intervino con dulzura. ¿O te refieres al momento en que él pensaba que estabas en casa interpretando el papel de esposa fiel? El silencio de Alejandro fue peor que un grito, peor que una acusación. Sus ojos ya habían dictado sentencia. Lucía dijo en voz baja. Nunca pensé que fueras de esas. De esas mujeres capaces de traicionar. Algo ardió en la garganta de Lucía. Estas fotos están hechas para que dejes de confiar en mí. No lo entiendes. Pero él no lo entendía. Alejandro retrocedió como si ella le produjera rechazo. En ese momento su teléfono vibró. Mensaje de un número desconocido. Una sola línea que le heló la sangre. Si su marido no quiere escucharla, pregúntele dónde estuvo realmente el jueves pasado. Lucía se quedó mirando la pantalla. Las palabras parecían cortar el pecho por dentro. ¿Dónde estuvo el jueves pasado? Los pensamientos se agitaron. Ese día Alejandro dijo que tenía una reunión del consejo hasta tarde. Volvió a casa casi a las 2 de la madrugada con olor a vino y a perfume ajeno. Ella le preguntó si todo estaba bien. Él la besó en la frente y dijo que solo era trabajo y que debía dormir. Pero el mensaje arrancó el telón detrás del cual se había escondido. Se volvió hacia Alejandro. La voz temblaba. ¿Dónde estabas el jueves pasado? Él se tensó. No empieces. ¿Dónde? Repitió ella más fuerte. Alejandro no respondió. Ni siquiera lo necesitaba. Paula sonrió como un gato disfrutando como la víctima perdía fuerzas. Alejandro, no le contaste lo de aquella noche. El corazón de Lucía se encogió en el pecho. ¿Qué noche? Paula se apoyó con descuido en la isla de la cocina. La noche en la que dijiste que te arrepentías de haberte casado con ella. La habitación empezó a girar. Alejandro no lo negó, ni siquiera sacudió la cabeza. Dentro de Lucía algo se rompió en silencio y con dolor, como una tela que no soporta la tensión. Se aferró al borde de la silla para no caer. El piso de pronto se volvió ajeno. Cada objeto recordaba los sacrificios que había hecho. Proyectos freelance que aceptó para ayudar a pagar la vivienda. Noches preparando las presentaciones de Alejandro. Festivos en los que no visitaba a su madre porque Alejandro decía que su trabajo era más importante. Las rodillas se debilitaron. Se llevó la mano al estómago para no desplomarse. Te lo di todo, susurró. El rostro de Alejandro se volvió duro. No hagas un drama de esto. ¿Drama? Lucía se echó a reír. El sonido salió roto y tembloroso. Me engañaste, mentiste. Trajiste a tu amante a nuestra casa. Y él respondió con brusquedad. A ti te envían flores y paquetes extraños. Tal vez tampoco seas tan inocente. Esas acusaciones quebraron algo frágil dentro de ella. Las lágrimas subieron, pero se obligó a contenerlas. No ahora, no delante de Paula. Dio un paso hacia él. La voz se quebró. Soy tu esposa. Y tal vez eso fue un error, dijo él con frialdad. A Lucía se le cortó la respiración. Las paredes parecieron cerrarse, el aire se volvió pesado. Agarró el abrigo y se tambaleó hacia la puerta. No le importaba a dónde ir. Solo necesitaba salir antes de que algo dentro de ella se rompiera. Lucía gritó a Alejandro, pero ella siguió caminando.
Las manos temblaban cuando pulsó el botón del ascensor. Cuando las puertas se cerraron, el mundo se desdibujó, la respiración se volvió irregular. El corazón parecía desgarrarse. Y un segundo antes de que el ascensor comenzara a bajar, su teléfono vibró otra vez. Un segundo mensaje. Él envió sus proyectos a una empresa competidora e intentó registrar derechos parciales sobre su trabajo. Dentro de Lucía todo se derrumbó. No, Alejandro no podía. Pero podía y lo hizo. Javier se inclinó ligeramente hacia adelante. Le digo esto porque su trabajo es realmente bueno. Excepcional. Y merece protección. Las manos de Lucía temblaban mientras revisaba los documentos, sus bocetos, sus conceptos, incluso sus notas. Todo estaba copiado y marcado con un logotipo ajeno. No solo la engañó, la robó. Javier la observaba con atención. Aún puede recuperarlo, Lucía, pero debe decidir a quién protege, a él o a usted misma. La respiración de Lucía se quebró. Y entonces Javier pronunció una frase que cambió su mundo. Su marido no la traiciona solo emocionalmente. Está construyendo su futuro con su nombre. Durante un largo momento Lucía no pudo hablar. La carpeta estaba abierta sobre la mesa. Su propia letra la miraba como si fuera ajena. Notas escritas de madrugada. Borradores hechos en taxis entre reuniones, semanas de trabajo no pagado, meses de esfuerzo y esperanza. Todo había sido robado, reempaquetado y desviado en silencio al bolsillo de otro. Al bolsillo de Alejandro. La garganta se le cerró como si a un solo cuerpo le resultara demasiado pesado sostener aquel dolor. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto?, susurró. El rostro de Javier se suavizó porque su talento es valioso y algunos hombres solo lo entienden después de usarlo. Una lágrima roja. Lucía Navarro apartó la mirada, incómoda por lo fácil que la había leído, por lo preciso que había entendido lo que Alejandro Ruiz le había arrebatado durante años. Su seguridad, su voz, su valor. No soy tan fuerte como todos creen, murmuró. Javier negó con la cabeza. La fuerza no siempre es ruidosa, Lucía. A veces es solo la capacidad de sobrevivir a lo que nadie ve. Su respiración tembló. No discutió. El teléfono de Javier vibró. Miró la pantalla, exhaló en silencio y se puso de pie. Tengo una reunión, pero quería que supieras la verdad antes de que Alejandro la distorsione. Tomó el abrigo y se detuvo un instante junto a ella. Tómate el día, descansa y luego decide qué hacer. Tu trabajo merece algo mejor. Tú mereces algo mejor. Lucía lo observó salir a la mañana de Zaragoza disolviéndose entre la gente, avanzando con seguridad y determinación tal como ella lo había hecho alguna vez y había perdido con el tiempo. Reunió los documentos y los guardó con cuidado en su bolso. Detrás de la ventana de la cafetería la ciudad brillaba con posibilidades. Indiferente a los corazones rotos pero llena de segundas oportunidades. Por primera vez en muchos meses Lucía respiró profundamente. Su matrimonio se derrumbaba. La confianza estaba destruida, pero dentro del pecho se movía algo pequeño, frágil y obstinado. Cuando salió a la avenida principal el teléfono volvió a vibrar. Alejandro le escribía que regresara a casa de inmediato. Lucía no regresó. En lugar de eso caminó sin dirección ni propósito. Solo el instinto la obligaba a moverse para que el peso en el pecho no la aplastara. El viento de la tarde recorrió las calles trayendo el frío del anochecer que se acercaba. Las farolas se encendían una tras otra proyectando largas sombras sobre las aceras. El teléfono vibró de nuevo. Alejandro escribía que necesitaban hablar. Otro mensaje. Si no vuelves no esperes que yo arregle esto. Arreglarlo. Como si el problema fuera ella. Como si sus mentiras, su amante, sus robos y su trabajo fueran detalles que él podía resolver cuando quisiera. Silenció el teléfono y lo metió profundamente en el bolsillo del abrigo.
Caminó por el parque grande de la ciudad pasando junto a corredores con auriculares, turistas con cámaras, familias con carritos. El mundo seguía en movimiento. El suyo se había detenido. Encontró un banco junto al lago donde los edificios altos se reflejaban en el agua como fragmentos de vidrio. Su respiración se convertía en vapor en el aire frío. Todos los momentos que había ignorado regresaron a su mente. Las llegadas tardías de Alejandro. Sus palabras despectivas. La desvalorización constante. ¿Cuántas veces se convenció de que solo estaba cansado, de que debía ser más paciente, apoyar más? Recordó cómo 3 años antes había conseguido su primer gran contrato de diseño de iluminación. Llegó a casa radiante, lista para celebrar. Alejandro se sirvió una copa de vino y dijo que no valía la pena alegrarse tanto. El proyecto era demasiado pequeño. Entonces no entendió cuánto apagaba su luz de manera consciente. Se cubrió los ojos con las manos conteniendo las lágrimas. Se sentía tonta, vacía, traicionada y dolorosamente sola. Un hombre pasó corriendo, luego disminuyó la velocidad y se giró. ¿Todo bien? Solo un transeúnte. Ella negó con rapidez, avergonzada. Todo está bien. Él asintió y siguió corriendo. Esa simple amabilidad casi la rompió por completo. El teléfono volvió a vibrar. Pero no era Alejandro. Un número nuevo. Un mensaje de Javier. Si estás en un lugar seguro, quédate allí. Acaba de llamar a mi oficina. El estómago de Lucía se contrajo. Alejandro se puso en contacto con Javier. ¿Para qué? Para amenazar, intimidar o porque temía que Lucía supiera la verdad. Sus dedos temblaban cuando escribió la respuesta. ¿Qué dijo? Javier respondió de inmediato. Me pidió que no me metiera en su matrimonio. Normalmente eso lo dicen quienes tienen algo que ocultar. Una ráfaga de viento cruzó el lago esparciendo hojas secas a sus pies. Se levantó lentamente. La espalda se enderezó. En su cuerpo apareció una fuerza que no sabía que aún existía. No regresaría. No todavía, tal vez nunca. El corazón dolía, la vida se derrumbaba. El futuro era incierto. Pero cuando salió del parque hacia el horizonte iluminado de la ciudad, una cosa estaba clara. Estaba despertando por fin. Con dolor, lentamente, inevitablemente. Cuando Lucía abandonó el parque, los dedos se le entumecían por el frío y por el miedo que apretaba el pecho como un alambre. Se dirigió a una pequeña cafetería en la esquina para tomar algo caliente y recuperar el aliento. Apenas alcanzó a pedir un café con leche cuando el teléfono comenzó a vibrar sin parar. 6 llamadas perdidas, 14 mensajes nuevos. Todos de números desconocidos. El corazón se hundió. El primer mensaje golpeó tan fuerte que el aire salió de sus pulmones. Hemos oído rumores. Lamentamos que tengas que pasar por esto. Luego llegó una notificación con un enlace. Las manos temblaban cuando lo abrió. Un blog de chismes pequeño, venenoso, conocido por difundir rumores sucios en los círculos empresariales de Zaragoza. El titular hizo que sus rodillas se doblaran. Un conocido le escribió que había visto el artículo y que si necesitaba apoyo estaba allí. Las lágrimas se secaron en surcos calientes sobre sus mejillas. Y por primera vez Lucía comprendió que no estaba tan sola como Alejandro quería que estuviera. No recordaba cómo caminó 5 manzanas hasta la oficina de Javier, pero de algún modo se encontró en el vestíbulo de mármol del centro empresarial, aferrando el teléfono como un salvavidas. Debía verse destrozada porque la recepcionista no hizo ninguna pregunta. Simplemente llamó arriba. El señor Martín la recibirá ahora. El trayecto en ascensor pareció interminable. Cuando las puertas se abrieron, Javier ya la esperaba. Sin chaqueta, con las mangas arremangadas,
con una expresión más dura de la que ella había visto jamás. ¿Has visto el artículo?, dijo en voz baja. Lucía asintió, la voz se le quebró. Intentan destruirme. Lo sé, respondió él invitándola a entrar con un gesto. Su despacho en esquina daba a la ciudad al atardecer, bañada por la luz dorada. Normalmente habría admirado aquella vista. Hoy se sentía pequeña, golpeada y vacía. Cerró la puerta. Siéntate. Empieza por donde te resulte más fácil. En cuanto Lucía se sentó, la presa dentro de ella se rompió. Contó todo sobre las flores, la marca de lápiz labial, las fotografías, el blog de rumores, la grabación. Javier Martín no la interrumpió. Escuchaba con una concentración que no presionaba, sino que la mantenía anclada en la realidad. Cuando terminó, las manos le temblaban tanto que tuvo que apoyarlas en las rodillas. Lucía dijo por fin: esto no es solo una traición personal, es una destrucción deliberada de tu reputación. Ella asintió débilmente. Lo sé. Y lo hace porque me considera una amenaza. Javier se inclinó hacia adelante. Tal vez no como esposa, pero sí profesionalmente. Tienes algo que él no tiene. Talento. De su pecho salió una risa breve y ronca sin alegría. No me siento talentosa porque has vivido durante años al lado de alguien que necesitaba que te sintieras pequeña, para poder sentirse grande. La respiración de Lucía se quebró. Javier abrió una carpeta. Mira esto. Dentro había una copia de una nota interna de una cadena hotelera a la que ella había presentado una propuesta, un mes antes. Su nombre aparecía 3 veces con valoración positiva hasta que al final figuraba una breve anotación. Se expresan dudas por parte de Alejandro Ruiz sobre su profesionalidad. Se recomienda considerar diseñadores alternativos. Lucía se llevó la mano a la boca. Me saboteó. Sí, dijo Javier. Pero no perdiste porque no fueras suficientemente buena. Perdiste porque te engañaron. Sus ojos se llenaron otra vez de lágrimas, pero ahora no era desesperación, era rabia. Javier exhaló profundamente. Quiero que entiendas algo importante. Un hombre como Alejandro no destruye lo que no teme. Hizo todo esto porque sabe que eres mejor que él. Esas palabras golpearon como la luz del sol atravesando nubes de tormenta. Lentamente, con cuidado, Lucía enderezó los hombros. Javier lo notó. La comisura de sus labios se elevó apenas. Ahí está. Antes de que ella pudiera decir algo, el teléfono fijo sonó bruscamente. Javier miró la pantalla y su expresión cambió. Es tu marido. La sangre de Lucía se heló. Javier descolgó. Cuando Lucía salió a la calle, el crepúsculo ya se había convertido en noche. Zaragoza brillaba con su luz habitual, pero ella se sentía desconectada de todo, frágil, suspendida esperando el siguiente golpe. Llegó más rápido de lo que imaginaba. El teléfono vibró con una notificación del banco. Cargo de 8.200 euros. Cargo de 5.400 euros. Transferencia a una cuenta desconocida. El corazón se contrajo. Abrió la aplicación bancaria con manos temblorosas. Cuenta conjunta. La cuenta estaba casi vacía. Casi 30.000 euros desaparecieron en cuestión de minutos. Alejandro había retirado todo el dinero. Un pánico frío recorrió su espalda. Se apresuró a llamar al banco, pero antes de marcar el número la pantalla se iluminó con un nuevo mensaje de Alejandro. Debías haber vuelto a casa cuando te lo dije. Las acciones tienen consecuencias. Lucía se tambaleó como si la hubieran golpeado. Su dinero, sus ahorros, su red de seguridad que había construido durante años de trabajos freelance, encargos y privaciones. Todo desapareció. Y entonces llegó otro golpe. Una carta de la empresa gestora del edificio.
Debido a recientes quejas relacionadas con su reputación en línea, nos vemos obligados a suspender temporalmente su acceso a los estudios del edificio. El contrato será revisado dentro de una investigación interna. Se le cortó la respiración. Su espacio de trabajo, su equipo, su única fuente de ingresos. Alejandro había llamado allí. Le estaba cerrando la vida paso a paso. Se apoyó en la pared fría del edificio intentando respirar. La ciudad a su alrededor seguía indiferente e imparable. Su vida se derrumbaba en tiempo real y solo podía mirar. El teléfono sonó. Javier susurró. Lo ha tomado todo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Javier con brusquedad. Vació la cuenta y llamó a la administración. Ya no puedo usar el estudio. Al otro lado hubo una breve pausa, una respiración tensa. Luego la voz de Javier se volvió inquietantemente tranquila. Lucía, escúchame. Tienes que estar hoy mismo en un lugar seguro. No vuelvas al piso. No hables con él. No firmes nada. Las piernas se le debilitaron. No tengo a dónde ir. Si tienes, dijo Javier con firmeza. Enviaré un coche. Me encargaré de todo con la organización. Solo ven a la dirección que te enviaré ahora. Cerró los ojos conteniendo las lágrimas. No puedo permitirte esto. No me estás permitiendo nada, respondió él. Estoy haciendo lo que haría cualquier persona normal. Antes de que pudiera contestar, el teléfono vibró otra vez. Otro mensaje de un número desconocido. Una fotografía. Alejandro y Paula en su piso. En su cocina. Con sus copas de vino. Brindaban sonriendo. La leyenda decía: tu reemplazo se ha instalado oficialmente. En el momento en que Lucía vio la foto de Alejandro y Paula relajados en su piso, en su cocina, junto a la encimera de mármol, con sus copas en la mano, el mundo a su alrededor se inclinó. La respiración se detuvo. Los dedos se entumecieron aferrando el teléfono. Por un segundo dejó de oír el ruido de los coches, la ciudad, el viento nocturno. Solo quedó un silencio pesado y opresivo. Él no esperaba, no se escondía, ni siquiera dudaba. Alejandro Ruiz había instalado a Paula Serrano en la casa que Lucía construyó con tantos sacrificios. En la casa que ella decoró creyendo que allí crearían un futuro juntos. El pecho se le apretó con tanto dolor que se llevó la mano y se apoyó en la pared más cercana para no caer. Ya no era solo un corazón roto. Lucía cerró los ojos. Por primera vez en todo el día sintió algo débil pero real. Un hilo fino de fuerza. Un comienzo escondido en el fondo mismo de la caída. Después de la medianoche comenzó a llover, golpeando suavemente el cristal fino de la ventana. Lucía estaba sentada en la cama que crujía y releía una y otra vez el mensaje de Javier. El coche te espera cuando estés lista. No te quedarás sola. Nadie le había dicho esas palabras en muchos años. Alejandro desde luego no. Él decía otra cosa. No me avergüences. Exageras todo. Agradece que siquiera esté a tu lado. Tal vez por eso sus manos temblaban ahora. La bondad le parecía ajena, insegura, sospechosa. Pero no podía quedarse en esa habitación una noche más. No podía volver al piso y no podía seguir hundiéndose sola. Respiró con dificultad y se levantó. Cuando salió a la calle la lluvia ya se había convertido en una llovizna fina. A un lado de la acera había un Mercedes negro. El conductor salió de inmediato sosteniendo un paraguas. «¿Señorita Navarro?», preguntó con suavidad. Ella asintió. Él abrió la puerta trasera y ella se sentó dentro. Los asientos de cuero estaban cálidos. En el portavasos había una botella de agua. En un rincón reposaba una manta doblada con cuidado. Detalles que ni siquiera sabía que necesitaba hasta verlos.
Cuando el coche arrancó apoyó la frente contra el cristal frío. Zaragoza se difuminaba en luces, aceras mojadas, reflejos de neón en los charcos. Alguna vez esa ciudad le había parecido un lugar de oportunidades. Hoy era un laberinto que apenas reconocía. El coche se detuvo frente a un moderno complejo residencial con vistas al río Ebro. El guardia de la entrada asintió al conductor y con un gesto invitó a Lucía a entrar como si perteneciera allí. Cuando el ascensor se abrió en el piso 25, Javier Martín ya la esperaba. No con traje, no como el directivo que había visto en cafeterías y reuniones, sino con un suéter gris oscuro, mangas arremangadas, el cabello ligeramente desordenado. Vivo, real. Has llegado, dijo en voz baja. En su voz había alivio y eso casi volvió a quebrarla. No sabía a dónde más ir, admitió ella. Has venido al lugar correcto. La condujo a un piso amplio y minimalista con vistas al río. Luz cálida, líneas tranquilas, silencio. Un espacio creado no para impresionar sino para dar paz. He preparado la habitación de invitados, dijo Javier. Puedes quedarte el tiempo que necesites. Sin presión, sin preguntas. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. ¿Por qué me ayudas? Él se quedó pensando un instante porque alguien debería haberte ayudado hace mucho tiempo. Esas palabras llegaron más profundo de lo que esperaba. Antes de que pudiera responder, el teléfono de Javier vibró. Miró la pantalla y frunció el ceño. Alejandro presentó una solicitud urgente. Se mueve rápido. El estómago de Lucía se contrajo. ¿Qué presentó? Javier alzó la vista. Su voz se volvió seria. Está intentando eliminar tu nombre para siempre de tu propio trabajo. Las palabras golpearon como un impacto físico. Alejandro no solo saboteaba su carrera, intentaba borrar su nombre por completo. Javier dejó el teléfono sobre la mesa apretando la mandíbula. Presentó documentos para figurar como autor principal de tus proyectos de iluminación. Si esto avanza, podrías perder la propiedad y todos los encargos futuros relacionados con ellos. La respiración de Lucía tembló. No puede hacer eso. Lo está intentando, dijo Javier, y está usando el escándalo para presentarte como inestable e incapaz de llevar asuntos profesionales. El estómago se le encogió. Era como oír la voz de Alejandro fría y despreciativa. Demasiado emocional. No entiende los negocios. Era la misma historia que repitió durante años cuando ella hacía preguntas, cuando intentaba proteger su trabajo, cuando se atrevía a ocupar espacio. ¿Por qué susurró? ¿Por qué llegó tan lejos? Javier no dudó. Porque te fuiste, porque perdió el control. Porque sabe que tu trabajo tiene valor y no puede permitir que tengas éxito sin él. Un temblor recorrió su cuerpo. No puedo dejar que gane. La expresión de Javier se suavizó. Y no lo harás. Le acercó otro documento. Es la abogada de la que te hablé, Carmen Álvarez. Es la mejor en propiedad intelectual y protección de reputación. Ya le expliqué todo. Te espera mañana por la mañana. Lucía asintió lentamente, sintiendo cómo el pulso se estabilizaba. Por primera vez algo nuevo surgía dentro de ella, silencioso. No llamativo, sino firme, denso, inmóvil como acero formándose bajo los escombros. Javier continuó: hoy descansas, mañana luchas. Ella tragó con dificultad. Javier, gracias. No me debes nada, dijo él. Pero Alejandro te lo debe todo. La verdad de esas palabras penetró profundamente. Horas después, cuando Javier se retiró, el corazón latía con calma. Y por primera vez no tenía miedo. Estaba preparada. La mañana llegó gris y pesada, un amanecer que se sentía más como una acusación que como un comienzo. Lucía salió del piso de Javier con ropa prestada, sencilla, limpia, suave.
Se sentía más viva que en los últimos días. Faltaba una hora para la reunión con la abogada Carmen Álvarez, pero necesitaba despejar la mente. No tuvo tiempo. En el mismo instante en que Lucía Navarro salió del edificio, un todoterreno negro se detuvo frente a ella con un chirrido de frenos. La ventanilla bajó. Alejandro Ruiz. Su rostro mostraba furia, miedo, desesperación. «Sube al coche», no dijo Lucía retrocediendo. «Ahora mismo, Lucía». Su voz se quebró. Había algo en ella que nunca había oído antes. No era rabia. Era pánico. Ella permaneció en su sitio. «No voy a ir a ninguna parte contigo». Alejandro abrió la puerta de golpe y se lanzó hacia ella. «¿Crees que puedes huir y esconderte con Martín? ¿Crees que él te salvará?» «No necesito que me salve», dijo ella en voz baja. «Necesito que dejes de destruir mi vida». Él soltó una risa ronca, rota. «¿Destruir tu vida? La destruiste tú misma cuando te fuiste. Metiste a Paula en nuestra casa», gritó ella. «Vaciaste nuestras cuentas. Difundiste mentiras sobre mí». La mandíbula de Alejandro se tensó. «Hice lo que tenía que hacer». «¿Por qué?», exigió ella. «¿Por qué llegaste tan lejos? ¿Por qué lo quitaste todo?». Silencio. Luego desvió la mirada, incapaz de sostenerle los ojos porque sabía que ella ya estaba cerca de la verdad. Pero Lucía necesitaba oírlo en voz alta. «Para hacerme daño. Vamos, ¿crees que él te dirá algo? ¿De verdad piensas que consiguió su puesto con trabajo honesto? Despierta, Lucía. Usó tus proyectos, tu nombre, tu historial crediticio porque necesitaba una reputación limpia para entrar en el círculo de Javier». Lucía se tambaleó. «¿Qué?». Alejandro golpeó con el puño la puerta del todoterreno. «Paula, cállate». Pero Paula ya no podía detenerse. Demasiado segura para callar. Demasiado furiosa para parar. ¿Para qué ocultarlo? Ella ya lo sabe casi todo. Cuentas ficticias, facturas falsas, transferencias de dinero. Por eso Javier Martín se negó a trabajar contigo. Entendió que algo no estaba bien. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Lucía. Cada una más aterradora que la anterior. «Usaste mi nombre», susurró, «para cometer fraude». Alejandro se apoyó en el coche. La verdad pesaba demasiado para seguir fingiendo. No tenía elección. El consejo directivo exigía resultados. Me estaba hundiendo. Tú, tu reputación, tu nombre limpio. Era todo lo que me quedaba. Su voz tembló. «Confié en ti». Él se pasó la mano por el cabello. «Pensé que podría arreglarlo todo antes de que lo supieras». Paula rodó los ojos. «Y lo habría logrado si no hubieras corrido hacia Javier como un cachorro herido». Lucía retrocedió, alejándose de ambos. La náusea subía por su garganta. «¿Basta? Hoy mismo iré a la policía». Alejandro se lanzó hacia ella. «Lucía, espera». Pero antes de que pudiera acercarse, un sedán negro se detuvo bruscamente detrás de ellos. La puerta trasera se abrió. Javier Martín caminó hacia ellos con calma fría. El abrigo se movía con el viento. La mirada fija en Alejandro hasta que incluso el guardia quedó inmóvil por un instante. «Basta», dijo Javier. Alejandro se tensó. «Esto no es asunto tuyo». «Lo es desde el momento en que usaste el nombre de mi empresa para fraude financiero», respondió Javier. Paula gritó que no puedes demostrar nada. Javier levantó la tableta. «Ya lo he demostrado». El rostro de Alejandro palideció. Lucía tragó con dificultad. «¿Qué encontraste?». Javier se giró suavemente hacia ella. «Todo lo que necesitamos».
Luego volvió a mirar a Alejandro y todo lo que te pondrá fin. La calle quedó en silencio. Y Lucía entendió por fin que ya no era solo un matrimonio roto. Era una guerra. El trayecto a la oficina de Javier transcurrió en silencio pero no vacío. Por primera vez Lucía no se encogía, no se disculpaba por existir. Estaba sentada erguida en el asiento trasero del sedán negro. Las manos tranquilas, la respiración estable. Algo había cambiado dentro de ella. Algo que Alejandro nunca esperó y Paula consideraba imposible. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Carmen Álvarez ya la esperaba. Traje gris estricto, mirada firme, postura de una mujer que no pierde. Lucía Navarro adelante. Tenemos mucho trabajo. En la sala de reuniones Javier dejó la tableta sobre la mesa. Carmen abrió los archivos, extractos bancarios, cuentas falsas, transferencias no autorizadas. Todo tenía un punto en común. Alejandro había usado la firma de Lucía copiada de sus contratos de diseño. El estómago de Lucía se contrajo, pero esta vez no se quebró. Carmen señaló la pantalla. Con estas pruebas podemos derribar todo lo que construyó. Pero el objetivo no es la venganza. El objetivo es la protección. Tu nombre, tu trabajo, tu futuro. Lo sé, dijo Lucía en voz baja, pero no permitiré que me quite nada más. Javier intercambió una mirada con Carmen. Había respeto, quizá incluso orgullo. Durante las 2 horas siguientes elaboraron un plan. Presentar de inmediato una solicitud de protección legal de la propiedad intelectual. Congelar las cuentas conjuntas hasta que terminara la investigación. Entregar las pruebas de fraude al consejo directivo de la empresa de Alejandro. Preparar una declaración pública para restaurar la reputación de Lucía. Cuando terminaron, Carmen se levantó. Mañana por la mañana el consejo directivo se reúne en el centro empresarial de la avenida principal. ¿Vendrás? Lucía parpadeó. Sí. Alejandro cuenta con controlar la versión de los hechos. Destruiremos esa expectativa. Javier asintió. No estarás sola. Estaré a tu lado. Y cuando presentes los documentos el consejo verá quién es Alejandro en realidad. Un temblor recorrió el cuerpo de Lucía. No era miedo, era adrenalina. ¿Y Paula?, preguntó Lucía. Carmen sonrió con frialdad. Su participación también está documentada. Asumirá su responsabilidad. Por primera vez Lucía se permitió imaginar de verdad un mundo en el que ya no era impotente. Un mundo en el que Alejandro no era el centro de todo. Un mundo en el que podía empezar de nuevo. Esa misma tarde en el piso de Javier apareció en silencio un estilista al que él había invitado con antelación. Trajo un perchero con ropa cuidadosamente seleccionada. Para mañana, dijo Javier, un día que te recuerde quién eres. Lucía tocó la tela suave de un vestido negro entallado, fuerte, sobrio, elegante, una imagen de sí misma que casi había olvidado. En el espejo vio a la mujer en la que se estaba convirtiendo, no débil, no rota, no borrada. Una mujer que sobrevivía y se templaba en algo imparable. Justo cuando se giró el teléfono vibró con un último mensaje de un número desconocido. Solo una frase. Mañana él golpeará más fuerte de lo que imaginas. A la mañana siguiente la torre de cristal del centro empresarial de la avenida principal brillaba bajo la luz del amanecer. Acero y poder. Exactamente el mundo del que Alejandro Ruiz se creía dueño. Lucía salió del coche con el vestido negro entallado. El cabello recogido en un moño bajo y firme. La postura recta. No parecía una mujer rota por la traición. Parecía alguien que por fin había recordado su propio valor. Javier caminaba a su lado, silencioso, firme, una presencia que le daba apoyo. El ascensor subió hasta el piso 42 donde ya estaba en marcha la reunión del consejo directivo de la empresa de Alejandro.
A través de las paredes de cristal Lucía vio a Alejandro caminando nervioso por la sala. Paula estaba a su lado susurrándole algo con urgencia. Cuando Lucía y Javier entraron en la sala de conferencias, las conversaciones se detuvieron. Alejandro se quedó inmóvil. Primero sorpresa, luego miedo, después rabia. ¿Qué hace ella aquí?, escupió. Carmen Álvarez dio un paso al frente con calma. Está aquí como legítima propietaria de la propiedad intelectual que usted intentó robar. Una ola de murmullos recorrió la mesa. El rostro de Alejandro palideció. Es absurdo. Es inestable. Todos vieron los rumores en internet. Javier lo interrumpió. No como la esposa de alguien, no como la sombra de alguien, sino como ella misma. En la plaza delante del edificio se había reunido un grupo de periodistas. Lucía se tensó, pero Javier tocó suavemente su codo. ¿Quieres hablar con ellos? Pensó un momento y luego negó con la cabeza. No, que hablen los hechos por sí solos. Él asintió. Una decisión sensata. Se dirigieron hacia el coche que esperaba, pero a medio camino Lucía se detuvo. Necesito hacer una cosa más. Javier inclinó la cabeza. ¿Cuál? Lucía sacó del bolso el anillo de boda, sencillo, que alguna vez fue valioso para ella. Ahora le parecía frío y vacío. Se acercó a la papelera más cercana y sin ceremonias lo dejó caer dentro. El sonido metálico fue definitivo. Como un punto final. Javier la miraba. En su mirada había admiración. Eres más fuerte de lo que crees. Y ya no seré pequeña, respondió ella. Bien, dijo él en voz baja, porque tengo una propuesta para ti. Ella se giró sorprendida. La empresa de Javier inicia un nuevo proyecto de hotel de lujo, dijo. Quiero que seas la diseñadora principal de iluminación. Libertad creativa total. Autoría completa, pago completo. Se le cortó la respiración. Javier, ¿estás seguro? Sonrió. Absolutamente. Te lo has ganado. Por un momento la invadieron la gratitud, la incredulidad, la esperanza. Luego asintió. Una sonrisa auténtica apareció en su rostro. Sí, acepto con gusto. Mientras caminaban hacia la ribera, el sol descendía reflejándose en dorado sobre el agua. Lucía respiró hondo, permitiendo que el aire fresco llenara el nuevo espacio dentro de ella. Un espacio sin miedo, sin Alejandro, sin pasado. Su vida no solo comenzaba de nuevo, por fin le pertenecía. Y por primera vez el futuro parecía luminoso. Así termina esta historia. Si aún estás aquí, si has llegado hasta estas líneas, significa que el camino de Lucía tocó algo personal y silencioso dentro de ti. Tal vez te recordó tu propia fuerza o un momento que creías imposible de superar y aún así superaste. Respiremos juntos y veamos qué nos dice realmente esta historia. En la vida las personas pueden traicionarte, subestimarte o incluso intentar borrarte. Pero como recordaban los estoicos, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. La verdadera fuerza empieza allí. Marco Aurelio escribió sobre ello hace siglos y sus palabras siguen sanando porque, igual que Lucía, no puedes controlar lo que otros hacen contigo. Pero puedes controlar en quién te conviertes después. La verdad es que mereces respeto, mereces paz. Mereces alejarte de aquello que te rompe. Y sobre todo mereces ver tu propio valor incluso cuando otros intentan apagarlo. Si esta historia te dio algo, esperanza, valentía, claridad, no lo guardes solo para ti. Tal vez ayude a alguien más. Si aún estás aquí, comparte este camino con quien hoy necesite fuerza. Eres importante, tu historia es importante y nadie puede quitártela.